Personitas desconocidas y no tan desconocidas, bienvenidos sean una vez más a mi canal, su canal, nuestro canal, y bienvenidos sean por primera vez a esta cápsula informática de su noticiero de confianza Jiji News, en donde estaremos hablando de las noticias y novedades que acontecen en A Bugging Life. Iniciando con esta noticia que si tú eres una persona muy recurrente en el juego ya habrás visto, pues te aparece luego al iniciar sesión. Aquí nos indica que la vinculación del Facebook a nuestra cuenta ya no va a estar habilitada. Esta es una noticia muy rápida, pero considero que es de suma importancia, así que si no estabas enterado, aquí te venimos a informar. Y pasamos con esta noticia muy característica de A Bugging, pues los eventos nunca faltan en este juego, y en esta ocasión el evento que tenemos en curso es el Global Runway Londres Runway, ¿me entienden? Este evento evidentemente está basado en el Fashion Week. Al entrar a la sala podemos notar que la dinámica del evento no es muy fuera de lo que estamos acostumbrados, ya que lo único que tenemos que hacer es ir e interactuar con el bot Rey, con ella para que nos dé diferentes misiones. Por lo regular estas misiones se basan en ir a buscar objetos o interactuar con objetos de la sala. En ocasiones te hacen ciertas preguntas, pero ojo que estas preguntas no tienen respuestas incorrectas ni correctas, solo son para saber de qué insignia te puedes hacer dueño. Porque, como sabemos, en todos los eventos podemos ganar diferentes recompensas de acuerdo a las actividades que vayamos haciendo, pues estas nos dan diferentes puntos que en este caso son estrellas. Al acumular 300 estrellas nos darán una insignia. Este evento tiene 2 insignias, pero lamentablemente nosotros solo podemos tener acceso a una, ya sea siendo diseñador o modelo. Pero esta semana de la moda no solo se ha quedado en un evento, sino que también nos trajo consigo una sala exclusiva titulada After, que es pues como un after party después de la pasarela, tú me entiendes. Esta sala es muy similar, o creo que es la misma que vimos en el evento del viernes 13, donde la temática era el rodaje de una película de terror. Pero igual pueden aprovechar, ya que esta sala no se ve todos los días, para hacerse algunas lindas fotos con temática de Hollywood, esta vibra de famoso, alfombra roja, tú me entiendes. Y juntando la semana de la moda y las cosas gratis, que es algo que en realidad amo, la caja misteriosa, como es común de ver, tiene una actualización de cosas exclusivas relacionadas con el evento. Así que si a ti te gusta esto de la moda, las prendas muy exóticas, sofisticadas, no pierdes nada probando un poco de tu suerte y abriendo la caja. Pero ojo, porque ya solo quedan 2 días hábiles, así que perdón por llegar tan tarde a dar estas noticias, pero igual, ¿qué tiempo hay? Mucho no, pero tiempo hay, así que aprovecha si es que te llama la atención. Y hablando de cosas gratis, también hablemos de las rebajas, pues últimamente nuestro tío A Bugging ha andado muy caritativo con las rebajas, pues tenemos descuento del 25% en marcas como lo son el Elska, Gold9, Delirious, Lux, perdón la pronunciación, perdón, y tenemos rebajas tanto en ropa como en muebles. Así que aprovechen. Pero vamos que los departamentos tampoco se quedan atrás, pues están en 25% de descuento. Y el que más me emociona es la casa, o más bien mansión, porque para la cantidad de cuartos que tiene, pues sinceramente mi casa no los tiene. Un baño de esa casa es del tamaño de mi casa entera, se los juro, parece chiste, pero es anécdota. Bueno, entonces la casa Iceberg en Londres está a un 25% de descuento, lo cual hace que su precio baje a 75,000 ABA coins. Sigue siendo un precio alto a mi parecer, pero pues bueno, se agradece el descuento, ¿no? A mí me emociona. Y ahora pasemos a más novedades. Ya saben que cada semana salen nuevas
prendas y esta ocasión nos sorprendieron con una gran cantidad de prendas con un estilo como gótico, tonos oscuros, muy delirious. Bueno, realmente a mí me encantaron, siento que son prendas algunas muy exóticas como las faldas. Díganme ustedes qué les parecieron estas nuevas prendas, tenemos una gran variedad y Icon no se queda atrás, siempre está activo con su toque de finura, de elegancia y bastante costoso. A mi cartera le duele cada que sacan prendas, sinceramente. Y también Flawless sacó unos maquillajes, esto ya tiene tiempo, pero lo menciono porque siento que los maquillajes son bastante innovadores y ayudan mucho a cambiar la forma de tu rostro, ya que alargan un poquito los ojos y este estilo y este toque que dan a mí en lo personal me gustan mucho. Y siguiendo con las novedades, vámonos del lado de los departamentos, pues se acaba de lanzar el nuevo apartamento ático con pasarela, que siento que va muy relacionado con el Fashion Week, así que me encanta porque nos promete una pasarela en nuestra propia casa, un ambiente lleno de glamour y pues muy colorido, muy azulado, muy lindo. Se ve por ahí un balconcito, un jacuzzi, una pequeña piscina, me agrada, me gusta. Y vámonos del lado de los lotes, que yo siempre he pensado que los lotes son una buena inversión. Algo que me sorprendió pero ya lleva tiempo es el paquete del Guardián del Bosque, que nos da unas alitas más un pelazo verde y un conjuntito también verde. Siento que sale a un muy buen precio considerando el precio de estos tres objetos mencionados anteriormente, así que está en ustedes si lo quieren comprar. Cuesta 18,000 AVA coins y stop, acabo de darme cuenta que hay un lote titulado El conjunto ha llegado a la fiesta, dale a Bakin. Este lote me parece muy peculiar, pues aquí nos comenta que fue diseñado especialmente para el Festival Sonidos Solares por personas de la comunidad de Bakin. Me interesa, cuesta 3,000 AVA coins, no tan caro, se ve lindo, pero eso sí, 2 días de vigencia. Y tenemos el colección de lujo Superjet, se me hace carísimo, pero pues pueden comprarlo. Yo digo que a lo mejor sí está a un buen precio considerando las cosas que tiene. Cuesta 600,000 AVA coins, te lo pues a su criterio, ¿no? Yo como que no cajo muchos AVA coins, sinceramente. Petkins, de nuevo hay un Petkin llamado el Tigre Neón, es verde, cuesta 1,800 AVA coins. Es pues un tigre, se ve rudo y se ve medio Hulk, sinceramente. Me ha encantado que últimamente nos han traído más bailes relacionados con TikTok y siento que eso hace que si tú eres una persona que consume mucho TikTok y está en Bakin Live, te hace como tener alguna cierta vibra de familiarización y me gusta. Hay nuevas poses en pareja. Vámonos a las dinámicas que nos trae a Bakin Live por medio de sus redes sociales, como por ejemplo la dinámica de TikTok. 5 insignias nuevas, si no me equivoco, y estas insignias, según tengo entendido, las puedes ganar realizando los retos que irá poniendo a Bakin Live en tu TikTok, y si te haces viral te ganas una insignia. Mucho ojo, chica. Y por otro lado, tenemos ya los finalistas del concurso de temática skateboarding, que fue una temática de fotografía, de edits, que se llevó a cabo en Reddit. Bueno, en la pantalla les estarán apareciendo los finalistas y sus fotografías. Por otro lado, tenemos un concurso que está en progreso de votaciones, que es el concurso por el Día Mundial de la Fotografía, que por cierto estoy nominada en la categoría de mejor retrato. Si quieren pueden ir a votar por mí, estoy con 2 fotografías por ahí, así que se los agradecería. Igual hay varias categorías como fotos de mejor paisaje, de tu Petkin, que son fotos bastante lindas, sinceramente, así que les dejo el link para que voten por sus favoritos, ¿no? Y esta noticia es para ti, si tú, amante de la edición, si tú estás pensando comenzar a editar o ya lo estás haciendo, déjame decirte que a Bakin se puso de nuestro lado, pues está regalándonos un pack de edición o un kit de recursos de edición, en el cual podemos encontrar las skins de Bakincitos que han formado parte importante de los eventos, que han sido como la cara de los eventos, o también Bakincitos que se han utilizado para la publicidad de
Coins. Y también nos están dando unos backgrounds y no son cualquier tipo de fondos, ya que también hay fondos animados, o sea, con movimiento, y quedarían espectaculares para algún corto, alguna película que estés haciendo, no sé, echa a volar tu imaginación. Para eso es este paquete que está buenísimo. También tenemos estos diversos degradados colores. No tengo muy bien en mente para qué usarlos, solo se me viene a la mente poderlos usar para poner tus redes sociales o información tuya en tus videos, algo así, pero más de ahí no, pero estoy segura que a ti se te va a ocurrir una buenísima idea, estoy segurísima. También nos trae consigo unos efectos de audio. Amigos, esto es magnífico. No estoy muy segura si estén libres de copyright. Espero que sí. Puedes usar estos sonidos. Hay efectos de sonido muy buenos. Mi favorito es este de fiesta, porque es como si estuvieras en el baño de una discoteca y como que abres la puerta y poco a poco te vas acercando a la pista de baile, no sé, ¿me entiendes? Me encanta este sonido. Y hay también este sonido que me tranquiliza mucho, o sea, me hace como muy softy, así como muy para ponerlo en fondo de videos, muy aesthetic. Me encanta, me encanta. También nos están dando stickers que pues se ven muy divertidos. A mí me gustan, siento que le darían un toque de diversión a cualquier edit que estés haciendo. Muy nice. No son muchos, pero considero que para la cantidad que son están muy bien hechos, así que me encanta. Y también nos están proporcionando unos tutoriales que siento que son de mucha ayuda. Están hechos por Dial, creo que pronuncié bien el nombre, espero que sí, si no, perdón, de corazón, perdón, pero realmente siento que este chico es un máster en lo que hace, es muy profesional y me encanta cómo explica. Y lo mejor de todo, si tú eres una persona que quiere todo rápido, videos no duran más de 2 minutos, así que súper bien. Te da ideas no solo de cómo usar este paquete, sino también de tips para la edición en general. Todo lo que estemos viendo, todos los links se los dejo en la descripción, ¿ok? Todo, así que no se me alteren, no se me preocupen. Bueno, pasamos a una noticia que en serio me causó gran impacto, porque yo pensaba que esto solo sucedía en la vida real, pero no, amigos, ni a Back in Life se salva de la inflación. Pues, para los que no saben, hubo un aumento en el precio del delantal dorado, lo cual enfureció a muchos usuarios con mucha razón, sinceramente, pues unado a eso también aumentó la cantidad de conversión de Ava Books a Ava Coins. Ya la inflación fue enorme, se los juro. Entonces hubo muchas cuentas con impacto en la comunidad que empezaron a hacer sus protestas. Algunos sugerían que nadie cargara Ava Coins ni trabajara ni nada de eso, como en forma de protesta. Y se me hizo un movimiento muy padre y realmente que fue muy bueno, ya que todo esto llegó a oídos del soporte técnico de Back in Latino. Bueno, sí, a Back in Latino, a Back in habla hispana. Nos pusieron un comunicado, el cual se los estaré dejando en la pantalla, donde ellos dicen que sí, que han escuchado las quejas y que van a hacer algo al respecto. Yo les estaré avisando todas las novedades que haya respecto a este caso. En verdad espero que sí exista una mejora. Esto ha sido todo por este video. Besitos en el siempre sucio. Gracias por estar aquí. Espero verlos en un próximo videito. Y si me faltó algún dato, si no entendieron algo, déjenmelo en los comentarios. Díganme qué les parece este formato de videos. Unas noticias un poco rápidas, un poco simples. Bueno, no tan rápidas, sí me tardé un poquito, perdón. Pero bueno, espero verlos en un próximo videito. Adiós.